mix-medio magazine.com. Y llegó él en su espacio El Arte de Cambiar. Le vamos a dar la bienvenida al coach Faber Solano. Hola Faber, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Cari. Saludos a ti y saludos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por volver a estar acá todos los miércoles de compartir esto tan lindo que es El Arte de Cambiar. Muchas gracias a ti por el espacio y gracias a todos los oyentes que nos escuchan todos los miércoles. Bueno, Faber, acá me encantó verte saltar de la pecera para crear una nueva realidad. Qué bueno está, salir de la zona de confort. Súper bien, sí, exactamente. Y de eso vamos a estar hablando, Cari. Es súper importante lo que dices, la zona de confort y también, cómo al final también interpretamos todo eso que nos pasa y las situaciones que vivimos en el día a día. Perfecto. Contanos un poquito, ¿qué es crear una nueva realidad? Bueno, para empezar con este tema, quisiera contarles una historia que es de Nick Vujicic, que es muy famoso a nivel mundial. Él nació en Melbourne, Australia, ¿sí? Y realmente él nació con un síndrome que se llama tetramelia. Y esta persona, al nacer con este síndrome, pues no tiene ni brazos ni piernas. Solamente él tiene en este momento, en la parte de abajo, como un pedacito de pierna, y él con eso hace un montón de cosas. ¿Sí? Pueden buscarlo después en internet, pero realmente la historia de él me impactó muchísimo porque obviamente al nacer sin brazos y piernas, pues es natural el hacerse muchas preguntas, ¿no? Como el ¿para qué me pasó todo esto? ¿Por qué? El entrar en estados pues, de depresión, en entrar en estados de estar conversando internamente, de todo lo que te está pasando en ese instante y obviamente con la complejidad de ser un niño y muchas veces no entender, ¿no? Entonces, resulta que él a los 10 años intentó suicidarse, ¿sí? En la bañera. Y sus papás, pues, lo salvaron y realmente, con todo el amor que ellos le demostraron, él empezó a tener otra perspectiva de la vida. También él cuenta en su historia que para estudiar sufrió muchísimo porque pues, tenía que vivir de cierta manera con la crueldad de sus compañeros, que se burlaban, que pasaban un montón de cosas que son difíciles de manejar para un niño. Entonces, resulta que a mí me gusta mucho esta historia porque hoy en día Nick es una persona que apoya e inspira a jóvenes, adultos, cuenta su historia, es muy gracioso a la hora de contarla. Incluso en uno de sus videos, él pone el tema de que realmente está buscando el teléfono, lo tiene ahí puesto en el suelo y resulta que él con el pedacito que tiene como en su parte inferior, coge el teléfono y lo levanta y se lo pone en los oídos y lo coge con su cabeza y el hombro y ahí lo agarra. Entonces, me parece esta historia que al final nos demuestra es cómo interpretamos todas esas cosas que nos pasan, ¿sí? Entonces, él hubiera podido elegir quedarse en un estado, por ejemplo, de decir, pues yo no tengo brazos, yo no tengo piernas, yo no puedo hacer nada, realmente voy a esperar a que me mantengan, que mis padres se encarguen de mí y que se hagan cargo de absolutamente todo, porque pues yo nací sin brazos y sin piernas, ¿sí? Y eso es real, ¿no? O sea, realmente eso es lo que le estaba pasando, ¿sí? Él no tenía ni brazos ni piernas. Sin embargo, él eligió hacer un cambio en su vida, ¿sí? Y él dijo, ¿cómo a través de esto que me está pasando, que es no tener brazos y piernas, puedo volverlo un propósito también de vida? Y así fue como nació su propósito. Es más, conectándolo con el tema que trabajamos la semana pasada de la visión, ¿sí? Él empezó a ver una visión diferente, ¿sí? Entonces, ahí
empezamos a entender que la realidad que nosotros vemos, pues está compuesta de esas situaciones que nos pasan, esos momentos, eso que realmente nos sucede día a día, pero también está compuesta de cómo interpretamos nosotros eso que nos sucede, ¿sí? Y cómo le buscamos el para qué y cuáles son las conversaciones que al final genera eso en nuestra cabeza, ¿sí? En nuestra mente. ¿Qué empiezo yo a decirme con todo lo que me pasa en estas situaciones? Eso básicamente, entonces quería decirte, Cari, que la realidad al final está compuesta de todo lo que nos sucede a nuestro alrededor y las interpretaciones que nosotros hacemos de eso que nos pasa. Y seguimos esto, ¿no? Lo conozco, lo pude ver a este hombre admirable, un líder que da charlas, creo que es el mismo, no sé si me equivoco, da charlas por el mundo y la verdad es maravilloso, ¿no? Él se podría haber quedado y nosotros nos podemos quedar en la queja constante de la situación que tenemos sin romper esa queja para poder vivir una nueva realidad, transformar el hoy, el ahora en una realidad nueva y dejar toda esa angustia que trae la queja. Sí, sí, exactamente eso pasa mucho, ¿no? Que muchas veces estamos en ese estado de estarnos quejando, de estar mirando, digamos, la parte negativa de todo lo que nos pasa, y eso a su vez pues hace que nosotros nos encerremos de cierta manera en nuestro problema, en nuestra situación, y no veamos qué otras posibilidades hay alrededor de eso que me está pasando, ¿sí? Y de eso precisamente vamos a hablar ahorita, porque les voy a compartir exactamente 3 pasos para que empieces a diseñar una nueva realidad, a crear una nueva realidad. Sí. Me encanta tus pasos, porque siempre la otra vez también nos trajiste 1, 2, 3, 4, nos diste una chapita. Sí, así es. ¿Sabés qué chapita, Faber? Sí, como acá le decimos como algo adicional, pues como la ñapa. En Colombia le decimos la ñapa. Bien, bien, bien. Sí. Así que siempre me encanta, porque esto es muy claro. Cuando a la gente le transmitimos esto de los pasos, 1, 2, 3, o bueno, A, B, C, es como que registra más fácil esto, ¿no? La nueva realidad o cuál es tu visión. Me parece muy bueno lo que traes. Sí, no, y de verdad que el compartir al final unos pasos que no van a ser la verdad absoluta, ¿sí? Eso sí es claro, pero esos pasos le van a poder ayudar a los oyentes a que empiecen a crear esa nueva realidad, ¿sí? Entonces, el primer paso es ser consciente. ¿Y qué significa ser consciente? Ser consciente significa de cuáles son esos pensamientos que se generan a partir de las situaciones que te suceden, ¿sí? Es decir, por ejemplo, el pensamiento de Nick antes de los 10 años seguramente estaba enfocado todo el tiempo en ¿por qué me pasó esto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo brazos? ¿Por qué no tengo piernas? Antes de los 10 años, cuando sus padres lo salvan, él empieza a ver ya un para qué, ¿sí? Y el para qué era inspirar a otros, dar conferencias, motivar, ¿sí? Entonces él entendió para qué. Entonces, lo que quiero invitarte en este momento es a que seas consciente, muy consciente de qué es lo que está pasando en tu mente, ¿sí? ¿Cuáles son esos pensamientos que te llegan? Son el no puedo, el me equivoqué, el soy culpable, el no hay ninguna posibilidad, o esos pensamientos son yo puedo, voy a buscar las posibilidades, voy a encontrar el cómo, estoy buscando encontrar personas que estén alineadas con el objetivo que yo deseo. Entonces es empezar a ser consciente de esos pensamientos. Y adicionalmente, también que seas consciente de cuáles son tus emociones. ¿Qué estás sintiendo? ¿Te sientes
motivado por esa nueva realidad que quieres crear? ¿O te sientes abrumado? ¿O te sientes perdido? ¿Sientes que esa emoción, esa pasión, sientes esa pasión por esa nueva realidad? Es que seas consciente de cuáles son esas emociones también. ¿Para qué? Porque al final los pensamientos generan emociones y las emociones generan unas acciones, ¿sí? Y esto te va a permitir pues, que tú puedas empezar a crear esa realidad. Entonces, primer paso, sé consciente, ¿sí? Segundo paso. Quedó muy claro. Listo, quedó muy claro. Gracias, Karen. Segundo paso, enfócate. ¿Y qué quiere decir enfocarse? Entonces, les voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo del fotógrafo, ¿sí? El fotógrafo se va con su cámara al lugar que quiere tomar la foto y está ahí durante horas, muchas horas, realmente buscando dónde hay la mejor luz, cuál es el mejor momento, pero él todo el momento está moviendo su lente para enfocar eso que quiere tomar, ¿sí? Entonces, aquí lo que te digo es enfócate en lo que realmente te ayuda y te genera nuevas posibilidades para crear esa realidad, ¿sí? Porque muchas veces estamos poniendo la atención en otro lugar. Eso no quiere decir que no estés comprometido, lo que pasa es que estás comprometido con otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, con ver la novela, con ver la serie de Netflix, con ver el partido de fútbol, y eso no está mal. Simplemente es que estás eligiendo enfocarte en eso en este momento. Entonces, para crear una realidad es enfocarte en eso que realmente quieres crear, ¿sí? En esa realidad que quieres crear. Entonces, enfócate específicamente en eso que sí quieres, ¿sí? Pon toda tu atención ahí, como el fotógrafo. Entonces, empieza a moverte tú para que esa realidad que tú quieres crear sea mucho más clara, ¿sí? Bien, más que claro. Ok, excelente. Y el tercer paso es aplica. Claro. ¿Sí? Ya tengo los otros dos, ¿cómo no lo voy a aplicar? Bueno, no, ¿me va a quedar ahí? No, lo tengo que aplicar. Exactamente, entonces yo resueno mucho con una frase que dice, las acciones muchas veces hablan más que las palabras. Porque muchas veces, en algún momento de la vida, pues estamos muy desde la teoría, la intelectualidad, y resulta que hay que aplicar todo eso que ya conocemos, ¿sí? Esto, Faber, es como la gente, ¿no? Que dice, sí, yo voy a salir a vender, me armo el plan de toda la semana, y habla y el esquema es fantástico, pero después cuesta arrancar, es decir, en palabras está todo bien, pero en acciones se queda. Así es, y eso les pasa, yo creo que a muchas personas. Tal cual. O sea, realmente esto es algo que muchas personas dicen, pero a la hora de hacer, de aplicar, realmente no pasa, ¿sí? Entonces, yo tengo un ejemplo ahí que a mí me parece muy gracioso, porque alguna vez en un restaurante yo me imaginé que en el restaurante yo tuviera una tablet, de cierta manera que yo pudiera hacer el pedido ahí en la mesa, encima de la mesa, ¿no? Y eso me lo imaginé en ese momento. Pero yo nunca accioné en ese momento de la tablet, ¿sí? De decir, oiga, qué bueno que la gente pudiera pedir su comida a través de la mesa con algo táctil rápidamente. Y resulta que después yo lo vi ya implementado. Y dije, oiga, yo no lo hice, ¿sí? Entonces, precisamente desde ahí, que eso me sucedió hace muchísimos años, diga, las cosas que yo pienso, busco la manera rápida de aplicarlas, para que no se queden en el tema
teórico, ¿sí? Por ejemplo, yo quería el tema de ser coach, ¿sí? Y muchas veces lo dije y tomé acción, ¿sí? Hace más de 2 años precisamente tomé acción de empezar mi formación como coach, ¿sí? Y hoy en día pues puedo decir que ya tengo una de las certificaciones como coach porque fue producto del aplicar eso que estaba diciendo en ese momento, ¿sí? Y yo quiero esto, me enfoco, lo busco y lo apliqué, ¿sí? Tal cual. No le hiciste caso al pájaro carpintero del paso 1, que hace tucu, 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 tucu. Sí, qué bueno eso que mencionas, porque acá, por ejemplo, en algunas partes le dicen a esa voz interna Matilda, claro, o le dicen la loca de la casa, le dicen pájaro carpintero también, pero entonces hay que buscar que esa vocecita que siempre nos está hablando nos acompañe a eso que sí queremos crear, a esa realidad que queremos crear. Claro. ¿Sí? Entonces, voy a recordarte los 3 pasos. Primero, sé consciente. ¿Sí? Sé consciente de tus pensamientos, tus emociones y cómo esos pensamientos y esas emociones te están acompañando a crear esa nueva realidad. 2, enfócate. ¿Sí? Enfócate en eso que sí quieres crear, en esa realidad que es para ti importante, en esa que sí deseas. ¿Sí? Entonces, sé consciente también de dónde está tu enfoque, ¿sí? Y por último, aplica, acciona. ¿Cuáles son las acciones que debes realizar para eso que quieres crear, para esa realidad que tú quieres? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas acciones que puedes ejecutar en las próximas 24 horas? ¿Sí? Porque apenas terminemos aquí, seguramente muchas cosas se les van a olvidar a los oyentes, pero si en las próximas 24 horas toman una acción encaminada a esa nueva realidad que quieren crear, seguramente va a ser mucho más fácil el que esa realidad empiece a hacer algo presente, ¿sí? Fantástico, me encanta. Vamos a ver cuántos de los oyentes lo van a poner en práctica esto, de crear nuevas realidades. Vamos a ver, ojalá lo puedan compartir con nosotros para poder seguir, ¿no? Creciendo y aportando para todos la gente que nos escucha. Sí, exactamente, Cari. Esperemos que todos los oyentes pues tomen acción sobre esa realidad que quieren crear, ¿sí? Y como tú lo dices, realmente es muy importante porque muchas veces pues estamos en ese estado en el que no somos protagonistas de nuestra vida, sino que estamos enfrentados a un tema circunstancial, ¿sí? O sea, yo soy víctima de las circunstancias, de lo que me sucede, y en ningún momento tomo la responsabilidad de mí para crear esa realidad. Entonces el reto, que ese es el último que les quiero dejar, el reto es cuál es la acción en las próximas 24 horas que vas a tomar para crear esa nueva realidad. ¿Cuál es esa acción que vas a tomar? Perfecto, siempre me das la chapita, me diste la chapa sí. Ahora. Sí. El reto es la chapa del día de hoy, ya quedó, Faber. Sí. Vos siempre vas a tener que dar una chapita después. Sí, así es. Un regalito. Siempre vamos a estar dejando ese reto para que las personas pues, al final desafíen esos pensamientos, se enfoquen y apliquen lo que están escuchando en este instante. Me encanta, me encanta. Muchas gracias, Faber, por comunicarte. Te digo que estás hecho un chico mix. ¿Sabes? Sí, tengo el color. Tenés el color. El sí. Color naranja. Pues te sacamos una foto, después la vamos a publicar. Sí. Bueno, está súper bien. Ahora te saco otra, no te preocupes. Vale. Está muy bien. Para que se vea que es un chico mix. Sí, así es. Estamos totalmente conectados aquí en Mix Magazine y de verdad, gracias a ti, Cari, gracias a los oyentes por estar ahí. Estaremos pues, en este programa El Arte de Cambiar compartiendo valiosas herramientas para que las personas al final puedan lograr ese cambio que desean en su vida. Tal cual. Un abrazo muy grande. Gracias, Faber. Muchísimas gracias a ti, Cari. Un abrazo grande.
Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Chao. Seguí con nosotros, seguí en el Magazine de la Tarde. Me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde en esto que llamamos el arte de cambiar. Ya venimos.